Bienvenidos a un nuevo episodio de Neurociencia Mena. En esta ocasión, la doctora Mitzel Pérez Careta, a quienes ya conocen, nos hablará sobre quimioterapia y epilepsia. Muchas gracias. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar del tema de quimioterapia y epilepsia. ¿Por qué es importante conocer de este tema? Pues básicamente tenemos que 4% de los pacientes con epilepsia son secundarios a los tumores y desafortunadamente de un 20-70% de los pacientes que presentan tumores cerebrales presentan epilepsia como consecuencia de estos tumores, estos tumores intracraniales. Y 25-40% de los pacientes con cáncer llegan a presentar metástasis cerebrales, que es una causa de crisis. ¿Cuáles son las formas de presentación? Bueno, pues aquí básicamente tenemos dos tipos de escenario. El primero, donde tenemos un paciente que ya tenía una epilepsia ya diagnosticada, y la segunda es el paciente que inicia con crisis posterior a haber recibido el diagnóstico de cáncer. Y en estos dos escenarios, lo más importante que hay que valorar es las interacciones fármaco-fármaco, el medicamento que yo voy a dar para controlar las crisis y el medicamento que el paciente ya está tomando como consecuencia de su cáncer. Entonces, cuando hay crisis como consecuencia del cáncer, ¿esto por qué se debe de, esto por qué es? Bueno, hay diversas razones. Entre ellas es de que el tumor sea del sistema nervioso central, que tenga metástasis en el sistema nervioso central y esto ocasione las crisis, o que tenga alteraciones metabólicas como secundaria del tratamiento, o que pueden ser efectos adversos, como por ejemplo de la radioterapia, o en el caso de un síndrome paraneoplásico, que es un síndrome secundario que a veces anteceden por meses a la aparición clínica del cáncer, o una infección del sistema nervioso central. Como recordaremos, estos medicamentos generalmente disminuyen un poco las defensas y esto ocasiona que sean más susceptibles a ciertas infecciones en el sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo se logra saber cuál es el caso o cuál es cuál? Bueno, aquí tenemos que hacer varias valoraciones. Entre ellas, la más importante es la historia clínica completa y la exploración física. ¿Por qué? Porque ahí logramos detectar si el paciente ya tenía crisis previas, qué medicamento estaba tomando, cómo eran sus crisis y cómo está su exploración física, y o en el dado caso de que el paciente como consecuencia del cáncer empezó con las crisis, tenemos que realizar ciertos estudios para comprobar eso, para ver cuál va a ser el plan a seguir. Entre ellos, la resonancia magnética nuclear, que sería el estudio de neuroimagen indicado para los pacientes que tienen cáncer y que empiezan con crisis. Más que nada porque la resonancia nos ayuda a detectar pequeñas lesiones como una metástasis. Exámenes de laboratorio para descartar que sean las crisis secundarias, un desequilibrio hidroelectrolítico que puede ser secundario al cáncer. En algunos casos que estemos sospechando una carcinomatosis meningia o una infiltración de cáncer en el sistema nervioso central, y cuando esté indicado la punción lumbar y por supuesto el electroencefalograma como complemento. Entonces, ¿cómo pueden tantos factores provocar crisis? Pues básicamente una de las teorías más conocidas es la alteración de la barrera hematoencefálica, como por ejemplo suceden los efectos adversos en las alteraciones metabólicas y en la infección del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque normalmente este tratamiento de cáncer o el cáncer como tal se puede acompañar de desequilibrio hidroelectrolítico, como por ejemplo una hiponatremia o alteraciones hepáticas, y esto o la misma hipoxemia que nos puede llevar a crisis. En el caso de infecciones del sistema nervioso central tenemos, por ejemplo, que las ciclosporinas o como tal algún otro tratamiento de quimioterapia nos lleva a inmunosupresión, es decir, bajas las defensas, y esto nos hace más susceptibles a infecciones, en especial si infecciones a veces del sistema nervioso central, y esto nos va a provocar crisis. O, por ejemplo, en el caso de un tumor laringio, se realiza radioterapia para el mismo, pero por localización, a veces lo que ocurre es una radionecrosis, es decir, una pérdida una pérdida del lóbulo, de una parte del lóbulo temporal, lo que nos lleva a crisis. Ok, ahí, ahora bien, ¿la quimioterapia en sí puede provocarme crisis? Pues sí.
Tenemos varios medicamentos que se han asociado con encefalopatías y como consecuencia como tal, o sea, solo los medicamentos solitos. Entre ellos está el metrotexate, la vincristina, la ifosfamida, la ciclosporina, la fludarabina, la citarabina y el cisplatino. Y estos, como ya dije, nos causan encefalopatías y como consecuencia crisis. O como tal, las interacciones farmacológicas, que es lo que ya habíamos mencionado de las interacciones fármaco-fármaco, que son las más importantes. Entonces, ¿estas cómo se relacionan o interaccionan? Pues básicamente tenemos aquí tenemos dos tipos de escenarios. Cuando tenemos infradosis o que tenemos supradosis, que sería la toxicidad. Y esto va a depender de los medicamentos que estamos usando en conjunto. Por ejemplo, los inhibidores de las enzimas, que son medicamentos antagonistas, estos como tal provocan disminución del metabolismo y por lo tanto aumento de la concentración del medicamento que se afecta, o los medicamentos sinergistas. En esto se provoca el aumento del metabolismo y disminución de la concentración del medicamento afectado. ¿Cuáles son las interacciones más comunes? Por ejemplo, una de las interacciones más comunes y quizás a veces muy pasada de largo es la de los esteroides, que se utilizan muchas veces en el tratamiento conjunto en las personas con cáncer, como por ejemplo la prednisona o la dexametasona. Estos, cuando se juntan con un paciente que está tomando fenitoína o fenobarbital, disminuyen la vida media de los esteroides. Después tenemos, por ejemplo, medicamentos que se utilizan en la quimioterapia de cáncer de mama, como la doxirubicina, la ciclofosfamida o el fluoracil, que al momento de juntarse con medicamentos como la carbamazepina, la fenitoína o el ácido valproico, ocasionan disminución de la efectividad de los fármacos antiepilépticos y por lo tanto ocasionan crisis en nuestros pacientes. Otro ejemplo tenemos también del cáncer de mama, la doxirubicina con el fenobarbital, que ocasionan disminución de la efectividad de la quimioterapia, o el ixabepilone y con la carbamazepina, la feniloína y el fenobarbital, disminución de la efectividad de la quimioterapia. Otros medicamentos que también son bloqueadores hormonales, como el tamoxifeno, bueno, se junta con la fenitoína, ocasiona toxicidad con fenitoína, es decir, aumento de las dosis de la fenitoína y sus efectos adversos. Cuando tenemos, por ejemplo, el tamoxifeno o el anastrozol con el fenobarbital, esto disminuye la efectividad de la quimioterapia, disminución de la efectividad de la quimioterapia, lo cual también es malo. Por ejemplo, también tenemos en el contexto de cáncer colorectal el cinclofluoracilo o la capecitabina con la fenitoína, ocasionan toxicidad de la fenitoína, o el irinotecan con la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital o la primidona, ocasionan disminución de la efectividad de la quimioterapia. Otro ejemplo, por ejemplo, que se utiliza en el cáncer de pulmón, que sería el cisplatino con la fenitoína y el ácido valproico, ocasiona disminución de la efectividad de los fármacos antiepilépticos. Otro medicamento que se utiliza en el cáncer de pulmón sería el tenipósido con la fenitoína y los barbitúricos, ocasiona disminución de la efectividad de los fármacos antiepilépticos. Por ejemplo, en el caso del linfoma, un medicamento que se usa comúnmente es la ciclofosfamida, y si el paciente se encuentra consumiendo fenitoína y fenobarbital, ocasiona disminución de la efectividad del tratamiento terapéutico. Y en el caso del metrotexate con la fenitoína, igualmente ocasiona disminución de la efectividad de la quimioterapia. Y tenemos, por ejemplo, finalmente, también tenemos en el caso de la procarbazina, que esta en general no se debe de mezclar al momento en una misma instancia con la carbamazepina, y esto deben de separarse la aplicación de uno del otro por más de 14 días. ¿Por qué? Porque si se junta, se ha observado que los pacientes llegan a presentar crisis hipertensivas, es decir, subidas muy altas de la presión, crisis convulsiva o crisis epilépticas muy severas, cambio del patrón de la crisis, es decir, aumento en la frecuencia y en la intensidad de las crisis, y que esto incluso puede llegar a los pacientes a la muerte. Entonces, esta es como que la única mezcla que sí estaría totalmente contraindicada. Y finalmente, por ejemplo, tenemos en el cáncer renal que se utiliza el sorafenib
y cuando vemos que se junta con el fenobarbital y la primidona, ocasiona una disminución de la efectividad de la quimioterapia. Lo mismo sucede con el temsirolimus y el sirolimus, con la fenitoína y la carbamazepina, disminuyen la efectividad de la quimioterapia. Entonces, aquí lo que nos asusta a todos, o sea, ¿cuándo hay que iniciar medicamento para las crisis? Cuando estamos con un paciente que tiene cáncer de cualquier tipo. Hay ciertas indicaciones, por ejemplo, cuando el paciente tiene un tumor intracraneal, cuando tenemos una crisis con una anormalidad en el electroencefalograma, cuando los pacientes nos están refiriendo a crisis clínicas que son congruentes con la lesión que tenemos en el sistema nervioso central, aun cuando su electroencefalograma puede estar normal, o cuando, por ejemplo, a estos pacientes se les hace algún tipo de cirugía por su tumor intracraneal y presentan crisis durante la primera semana post cirugía, hay que darles medicamento. ¿Cuándo no hay que dar? Cuando no hay evidencia de crisis. O sea, el paciente sí puede tener un tumor intracraneal, pero no necesariamente es una zona epileptógena. Entonces aquí hay que tener cuidado y no dar una profilaxis innecesaria, que a veces, como ya vimos, al mezclar medicamentos con quimioterapia se puede asociar a mayores efectos adversos o disminución de la efectividad de la quimioterapia. Y si estamos ante el escenario de que yo ya sé que mi paciente tiene una lesión que se va a hacer epileptógena, si vamos a dar profilaxis, hay que dar la profilaxis que cause menos efectos adversos para los pacientes y que no sean estos medicamentos que ya vimos, como el fenobarbital o la fenitoína, que interaccionan mucho con la quimioterapia y que nos bajan incluso los niveles séricos de la quimioterapia, y lo cual puede ser contraproducente. Entonces, en base a eso, podemos tener que hay medicamentos que sí, medicamentos que podría ser y medicamentos que intentemos evitar en nuestros pacientes. Por ejemplo, intentar evitar los medicamentos que como tal se llaman inductores, que es como la fenitoína, la carbamazepina o el fenobarbital, y los podemos dividir en estos tres grupos, por ejemplo, que serían, los podemos dividir en medicamentos no inductores. Ay, perdón, ahí no era eso. Bueno, entonces, ¿qué medicamentos sí podemos dar? Podemos dar el levetiracetam, loxcarbazepina, la lacosamida, que hasta el momento ha surgido como uno de los medicamentos que más pueden beneficiar a los pacientes. Otros medicamentos que podemos utilizar sería la gabapentina, la lamotrigina, o la tiagabina. Entonces, como ya había mencionado previamente, tenemos tres grupos de medicamentos que sí les podemos dar, medicamentos que hay que tomar ciertas precauciones cuando los utilizamos con los pacientes y medicamentos que de plano hay que evitar en nuestros pacientes. Entonces, de los medicamentos que sí podemos dar sería el levetiracetam, la motrigina, la cosamida, pregabalina, medicamentos con los cuales debemos de tener ciertas precauciones por las interacciones que hay o los efectos adversos de los mismos, sería el ácido valproico, el topiramato, la oscarbazepina, la zonisamida, y medicamentos que en los pacientes, en este contexto del paciente con cáncer, debemos de procurar evitar, que sería la fenitoína, la primidona, el fenobarbital y la carbamazepina. Y a veces cuando un solo medicamento no es suficiente, podemos utilizar ciertas combinaciones de medicamentos, como por ejemplo levetiracetam lamotrigina, levetiracetam topiramato, levetiracetam lacosamida, ácido valproico y lamotrigina, siempre y cuando teniendo en cuenta que la mezcla de ácido valproico y lamotrigina son medicamentos que son eh, eh, inductores a sí mismos. Entonces estos se deben de utilizar en dosis más bajas de las que normalmente se usan, ya que ocasionan los niveles altos de ambos. Entonces, las tres primeras son las que más, y el ácido valproico con la motrigina es la que hay que tener en consideración, las dosis que estamos utilizando, y medir los niveles séricos del valproato sobre todo. Entonces, en un caso de un paciente que ya tenía epilepsia y me diagnosticaron cáncer, ¿qué es lo que hay que hacer? 1, no entrar en pánico. Número 2, revisión del caso. ¿Qué medicamentos está consumiendo el paciente al momento? ¿Cuáles son sus interacciones del medicamento con la quimioterapia que voy a iniciar? ¿Cuál es el tipo, la frecuencia de la crisis? O sea, nuevamente este reabordaje de los pacientes que se debe de hacer ahora sí en cada consulta. Y el paso número 3, realizar los ajustes necesarios, y esto es siempre recomendado por un médico. Ver estas interacciones que va a tener la quimioterapia con mi paciente y darle el mejor medicamento que le pueda llevar a un mejor control de crisis sin disminuir su quimioterapia. Entonces, básicamente, para concluir, serían los puntos finales que
Los esquemas de quimioterapia complejos, más de 2 medicamentos, llevan mayores interacciones de fármaco-fármaco, por lo cual debemos utilizar aquellos medicamentos que interaccionen menos, y cuando sea posible hay que medir los niveles séricos de los fármacos y elegir siempre los medicamentos no inductores, que ya vimos cuál era la lista de cuáles serían los más recomendados. Y elegir medicamentos, nuevamente, evitar medicamentos de primera generación, es decir, ver más allá de la fenitoína. La fenitoína es uno de nuestros primeros fármacos que ha sido muy efectivo y muy bueno, pero hay que ver más allá. ¿Qué otra cosa, además de la fenitoína, le puedo ofrecer a mi paciente que le va a ayudar para este proceso que va empezando o que va pasando de cáncer, y con su quimioterapia o radioterapia o cualquier otra que pueda tener? Entonces, ver más allá de la fenitoína y obviamente individualizar los casos, dar el mejor medicamento para el paciente, vigilando las interacciones y disminuyendo los efectos adversos, por lo cual para esto se requiere un manejo multidisciplinario del oncólogo, el neurólogo, epileptólogo. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mitzel. Y recuerden seguirnos en la cuenta de Instagram Neurociencia Mena, también en YouTube y en Spotify. Los esperamos. Muchas gracias. Hasta luego.